Amén, shalom. Volvimos otra vez, ¿verdad? Para hablar por este tercer video, para hablar acerca, ¿verdad? De lo que quedamos de las escrituras de verdad, ¿verdad? De la primera página 1, que explica claramente, ¿verdad? Todo lo que la forma en que se tradujo y, ¿verdad? ¿Cuál fue el trabajo que se hizo para estas escrituras? Amén. Hace 400 años que las Sagradas Escrituras fue traducido totalmente en el lenguaje español por Casimiro de Reina. En el 1569, revisada posteriormente por Cipriano de Valera en el 1603. Por tanto, la única revisión hecha con seriedad de aquella versión fue hace más de 400 años. En aquella traducción, así como la de otra traducción hecha por otro lenguaje, se copiaron de las dos únicas versiones que existían entonces, y la traducción griega, la Septuaginta, la versión latina, la Vulgata, de manera en que la versión al idioma español no procedió de los originales hebreos, como tampoco la Vulgata, no procedieron de los originales hebreos. Hace 400 años no existía el conocimiento ni la fuente de información, ni los recursos necesarios, ni la tecnología que dispone la generación actual para hacer una investigación profunda, por el de lograr una traducción más precisa de los escritos sagrados. Además, en aquella época del siglo, Roma tenía el poder no solamente sobre la religión y el catolicismo, sino también influía mucho en el gobierno civil. Roma influía mucho en el gobierno civil y tenía el control de las religiones. Dice también, con aquel poder absoluto existía una persecución encaminada a muerte para todo aquel que intentara investigar algo más sobre los escritos hebreos o acerca del origen, con todas aquellas dificultades en caso de información que se podía esperar de la espera de la obra de Casimiro de Valera. No cabe duda que se hizo todo lo que tuvo a su alcance para hacer una traducción lo más apegado a las fuentes de información disponibles en su época. Con todo, no distinguió la adulteración cometidas antes, pero para el siglo no había disposición originales hebreos de las Sagradas Escrituras, por lo cual el Antiguo Testamento aparte había sido ocultado por los judíos antes de la caída, de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70. En la era común, es pequeña porción habían sido llevados por los parcidos de los diferentes lugares donde se establecieron. En cuanto a los nuevos testamentos, tampoco existían originales, pues debido a que la vasta mayoría de los judíos no habían creído en aquellos escritos como inspirados del cielo, no se ocuparon de conservarlo, de lo que permitió que los griegos y los literatos y las épocas que se copiaron de ellas después de traducirlo a su propio idioma, lo destruyeron sin dejar rastro de los originales. Los griegos ya poseían las versiones Antiguo Testamento traducido en su lenguaje. Así, el traducirlo del Nuevo Testamento se convirtió en la única nación del mundo con una versión completa de las Sagradas Escrituras. Ese lenguaje, y por aquel detalle, por un día mucha gente se supone que los escritos sagrados fueron origen griego. Así que para fines del siglo de la era común existían solamente aquellas versiones, amén, aquellas versiones
aquella versión completa, traductores de los sagrados escritos ya con mucha adulteración y omisión hecha por los primeros traductores. Pero al final del siglo, siendo Roma aquella imperada sobre todo el mundo civilizado de la época, decidió hacer una traducción de la versión griega y su propio lenguaje, latín. Pero aquella decisión no fue precisamente porque creyeran en los escritos hebreos, sino que más bien eran un consolidar con su poder y sus debilidades a causa de la predicación de la nueva fe procediente de las escrituras, que se extendía por todo su imperio. Por lo tanto, aquella versión latina se optó por hacer una u otra modificación de título de nombre, interpretaciones de ciertos pasajes escritos original, por lo con el deliberado propósito de satisfacer la diferencia en provincias del imperio, por las cuales descendían de su propio ídolo, credo, tradiciones religiosas, como aquellas nuevas alteraciones de nombres y títulos, interpretaciones erróneas, con aquellos términos hebreos, además las omisiones, interpretaciones erróneas, las omisiones hechas por la versión griega, surgió de la versión conocida como la Vulgata, por la cual predominó por más de 1000 años como la única fuente de doctrina universal, llamada catolicismo. Así, para decirlo, solamente existían aquellas dos versiones, solamente existían las dos versiones aquellas, porque acuérdense, mi amado Jajín, que ellos trataron de destruir, y como aquellos primeros judíos que eran celosos con la Sagrada Escritura, no compartían los escritos con nadie, no se preocuparon en guardar aquellos escritos nuevos, de lo que permitió que cambiaran la traducción que ya estaba hecha, escrita en hebreo, de lo que permitió que cambiaran, que los griegos lo tradujeran en griego, por la cual cambió todo el sonido de esa Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que lo que cambió todo el sonido de eso. Amén. Griega y latín, de donde se copiaron todas las traducciones posteriormente de las diferentes lenguas, incluyendo la versión Reina Valera, sin que los traductores de la época sospecharan ni siquiera que aquellas dos versiones habían sido adulteradas a sus puntos más vitales por la disposición y conveniencia del hombre ligado hacia la posteridad de la continuación de la alteración inicial de muchos siglos antes. O sea, que no se dieron cuenta de aquellas dos versiones, que era la latina y la Vulgata, el cual fueron alteradas algunos temas que no fueron de la forma más correcta, que no se hizo. ¿Okay? Esa fue la Septuaginta, la Vulgata y la latina. Y aquí está también lo que le llaman la Septuaginta griega más precisa. El Antiguo Testamento fue traducido en el lenguaje griego por Yahudí judío, pero aquella traducción fue hecha en una época en que estos se encontraban bajo el dominio de Grecia. Cuando se encontraban bajo el dominio de Grecia fue que lo tradujeron en griego, el Antiguo Testamento de Grecia. Para los judíos era abominable convivir y mezclarse con gente pagana, y mucho menos compartir sus escritos sagrados. Para ellos era abominable juntarse con un gentil. Vamos a ponerle un gentil. Nosotros no podíamos compartir con ellos nada de las escrituras. Por eso es que ellos permitieron que se tradujera el antiguo, que fue escrito en hebreo, en griego, que lo tradujeran en griego. Así que con el resentimiento contra sus opresores, se resistían a compartir sus privilegios de pueblo escogido, otorgado del cielo con gente extranjera. Pero
pero en Alejandría, ciudad en poder de los griegos, vivía mucha gente judía, quienes ya hablaban al idioma griego en vez del hebreo. Para aquello se ascendió a hacer una traducción de la Sagrada Escritura al lenguaje de aquella nación, pero aún en aquella concesión existían varios motivos para los traductores de todos judíos. Omitieron varios detalles de su traducción, en el primer lugar por su aversión hacia la nación que le oprimía. En segundo, el temor de profanar el nombre del Padre Celestial entre la gente extranjera. En tercer lugar, que para los judíos en aquella época era la pena de muerte mencionar el nombre sagrado, y fuera el sumo sacerdote como aquel sentir hubo razón suficiente para omitir deliberadamente el punto vital de aquellas primeras traducciones de las Sagradas Escrituras a un lenguaje extranjero. Ahora bien, si entre el pueblo hebreo había pena de muerte para el que mencionara el nombre, era obvio que en aquella primera traducción se omitiera deliberadamente el nombre sagrado. Optaron por sustituirlo por Curio. Optaron por sustituir el nombre del Padre por Curio, el Señor, que traducido es el Señor. Título griego que se daba a los magistrados, a las potestades, a los ídolos, pero también tradujeron los 4 letras consonantes del santo nombre, que viene siendo A-E-T-H, I-H-W-H, conocido como John G. G, conocido hoy como el Telegramatón, el cual no podían ser leídos en ningún idioma fuera del hebreo. Como aquella decisión premeditada, los traductores judíos intentaron ocultar para que todo extranjero de la identidad latina legítima del Padre Celestial con toda aquella primera traducción, cual fueron hechas por Yehudí, quienes no conocían las peculiaridades de los hebreos, ni entendieron la importancia de su Shabbat, ni sus solemnidades, ni medición de sus días y meses, ni mucho menos multiplicarse el significado de su idioma. Todas esas cosas que yo estoy leyéndole aquí es lo que sucedió, en cual los judíos eran celosos, no compartían, y entonces estaban bajo el dominio de Grecia. Grecia era un gobierno que dominaban la religión, y Roma estaba envuelta con ellos también. Esto es lo que dice aquí. Indica que Roma estuvo envuelto, y aún los rollos encontrados en el Mar Muerto confirman mucho más que fueron escritos en hebreo. No fueron escritos en griego como se supone aquí. Aquí confirman que aquí nos hablan que cambiaron la traducción. O sea, que estaba escrito la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento en hebreo, y pasaron a ser escritas en griego. Eso fue lo que permitió. Y entonces empezaron a ponerle Curio al Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y le cambiaron el nombre y siguieron ocultando el nombre sagrado. En aquella disposición de los traductores judíos, el nombre sagrado del Padre Celestial quedó ignorado a partir de aquella primera traducción. Quedó ignorado hasta a partir de aquella primera traducción. Quedó cuando empezaron a traducirlo todo en griego. Ignorado aquella primera traducción. Para toda la generación posterior de esto es evidente hasta el día de hoy, pues la vasta mayoría de los predicadores y creyentes lectores del libro sagrado, quienes a pesar de estudiarlo con verdadero interés y devoción, ignoran
legítica el nombre, y no solamente del Padre, sino también del Salvador, el cual también fue sustituido en las traducciones griegas por el inferior Leseu, ignorado del entonces nombre legítimo del Padre Hijo, encomendado el secreto de original, cumpliendo así la interrogación profética de Proverbios 34:4, que dice, el cual en su nombre, en cual el nombre es el nombre y su hijo es sí sabe. Para la vasta mayoría de los cristianos, todos los tiempos ignoran a conocer legítima identidad del Padre Celestial. Es algo que nos afecta su creencia, y con todo sentir se han acostumbrado a invocar títulos, nombres sustituidos y frustrados en las traducciones del pasado. Se han quedado con los títulos, mencionando Jesús, Jehová, y se han quedado así. Lo que aquí menciona, que son los predicadores y aquellos, ¿verdad?, que son cristianos, han seguido con nombres subtítulos, que son títulos puestos por los griegos en el pasado, sin considerar si estos son verdaderos. Son solamente sustitutos. Aún así, el creyente se debiera de preguntar, ¿será insensato hacer una transacción, una alianza, un negocio con algunos sin conocer su nombre? Sin conocer su nombre, ¿sería bueno hacer un negocio? Ok, esa es la pregunta. Cuando Moshe se le comisionaba para volver a Egipto, rescatar a los hebreos, hizo una pregunta vital, legítima, lógica, al quien le enviaba, y pues le dijo, he aquí que yo, los hijos de Israel, le digo, el Todopoderoso, vuestro Padre, me ha enviado. Vosotros, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y también cuando el Padre Sazón notificó al ángel celestial de que le es necesario un hijo para librar su pueblo de sus enemigos, Manoah le dijo al ángel como su nombre, para que cuando se cumpliese tu palabra y honrese el juez. Por ejemplo, en interiores debiera de considerar cuán importante es conocer la legítima identidad de aquel quien supone creer, invocar, puesto de que las escrituras dicen de que hay muchos dioses y muchos señores, que eso está en Corintios 8:5. Así que solamente conociendo el nombre del Padre, invocándolo, se obtendrá la llave vital para adquirir sabiduría proveniente de lo alto, poder entender la Sagrada Escritura y el plan de salvación para el hombre. En la época de que Yahshua y los fariseos y los doctores de la ley continuaban prohibiendo al pueblo bajo la pena de muerte que se hiciese mención del santo nombre del Padre Celestial. Aún así, en el tiempo de Yahshua, hacían eso y prohibían mencionar el nombre también. Los fariseos, ellos lo prohibían también. Amén. Prohibían, si a pena de muerte, hicieron mención del santo nombre, ellos para no profanar. Por tal cierto, Yahshua le dijo, ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraste, y los que entraste pediste. Ese es Lucas 11:52, aquella prohibición del pasado para no mencionar el nombre sagrado, la continuación del maestro en la religión hasta lograr que se olvidaran totalmente, causando de que hasta hoy día la vasta mayoría del creyente y lectores del libro sagrado ignoran el único nombre que puede salvar al hombre. Lo siguen ignorando, y eso es verdad, porque yo menciono el nombre de Yahshua y me ignoran, porque para ellos el nombre verdadero, según el cristianismo y los predicadores, es Jesús,
que fue puesto por los griegos, y aquí claramente en la investigación que se hace a las Sagradas Escrituras de cómo fueron traducidos, de cómo fueron escritos, y se evidencia de que cambiaron las traducciones verdaderas, aquellas únicas que existían hace 400 años atrás. Y entonces vinieron y lo cambiaron al griego, que eso fue lo que permitió que los griegos se apoderaran, porque hasta los griegos tradujeron también al idioma de ellos el Antiguo Testamento también, y le cambiaron por Zeus. El nombre del Eterno era Zeus en el griego, en la traducción griega. Pues entonces estamos viendo aquí esta enseñanza es por la cual se creó esta escritura, escrita por la cual cada día yo he ido aprendiendo de los sagrados escritos y cómo fue, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué Pedrito dice Yahweh? ¿Y por qué Pedrito dice Yahshua? Pues mira, yo digo Yahweh y digo Yahshua. ¿Tú sabes por qué? Porque esos son los verdaderos nombres del Salvador. Ese es el verdadero nombre del Creador. Y Yahshua es el verdadero nombre del Salvador. Y de que se le decía a Jesús era un error de traducción. Fue una alteración de los griegos a los escritos que ellos escribieron y trataron de traducir cambiando el sonido de la Sagrada Escritura. Y que también se atrevieron, aún siendo escrito en hebreo, también el Antiguo Testamento de Berechí, también lo pusieron en griego también. Y te cambiaron el sonido de las Sagradas Escrituras. Por la cual estas investigaciones, como han habido la ciencia, ha habido la fuente de tecnología, de investigaciones, pues se ha investigado, y por eso les da la sencilla razón de que nosotros hemos restaurado el nombre del Eterno y hemos restaurado todo lo que se había perdido, que era lo que hacía aquel primer pueblo que salió de Egipto. Amén. Y para la próxima, vamos a volver de nuevo a hablar de esto. En el siguiente video que vendrá, vamos a hablar de esto. Vamos a continuar, porque está la importancia de reverenciar el sagrado nombre. La importancia de reverenciar el sagrado nombre. Estaremos hablando en el próximo video. También están las traducciones. Les dice, los traductores no concibieron el sagrado nombre. El origen término Dios. Todo eso lo vamos a hablar. Todo eso lo vamos a hablar en el siguiente video. Espero que ustedes, ¿verdad?, estén viéndome y esperen el siguiente video. Amén. Que yo sé que ustedes van a estar pendientes, porque yo les voy a estar, mira, es todo esto lo que tengo que leer para que ustedes sepan por qué se hizo esta traducción de las escrituras de verdad y de qué forma se hizo y cómo fue el trabajo para que se tradujera, así como se hizo también los escritos nazarenos, ¿ves? La revisión israelita nazarena, que esa fue la versión que salió, y fue un trabajo de nuestro hermano José Álvarez, que llevó más de 10 años en ese trabajo hasta que sacó las escrituras como debe de ser. Amén. Y también esta gente de Estados Unidos hicieron el mismo trabajo por sacar la riqueza de las Sagradas Escrituras para que le llegara a todo el mundo la palabra, las escrituras. Y vamos a seguir leyendo estas primeras páginas porque te dan una explicación clara de cómo se tradujeron las escrituras, cómo se cambiaron y de qué manera se hizo y por qué pusieron nombre dado a los Baales, a nuestro Padre Eterno, dado a la idolátrico a nuestro Santo Padre. Así que de eso seguiremos hablando. Que el Eterno me los bendiga y me les dé shalom. Y continuamos en el próximo video de la sesión de Ministerio Predicando. Shalom. Shalom Alejem.